A ver, imagina que el país más endeudado del planeta de repente decide cobrar una especie de tributo monumental al resto del mundo. Ujú. Y simplemente por el privilegio de hacer negocios con él, a pesar de deber billones de dólares. ¿Sabes? Suena a ficción distópica o, O a historia del Imperio Romano, vamos. exacto, historia antigua. Pero el caso es que esa es precisamente la estrategia económica que se trazó para Estados Unidos en el año 2025. ¡Ostras! Sí, sí. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que desmonta toda esta paradoja pieza por pieza. Se trata de un análisis muy exhaustivo escrito por Karthik Sankaran. Ujú, un texto muy denso pero fascinante. Totalmente. Se titula Estados Unidos se ha convertido en una potencia acreedora invertida. Y nuestra misión en esta inmersión a fondo es descifrar cómo es posible que una superpotencia intente absorber la riqueza global sin destruir, digamos, la misma confianza que la mantiene en la cima. Y es un rompecabezas macroeconómico espectacular porque desafía toda la intuición que tenemos sobre cómo funciona el poder financiero. O sea, históricamente, el país que dicta las reglas suele ser el gran prestamista. Claro, el que tiene el dinero manda. Eso es. Pensemos en el Reino Unido en el siglo XIX o en los propios Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Usaban su inmenso superávit para prestar capital al resto del mundo y así, bueno, construían su red de influencia. Ya, pero antes de entrar a destripar esos mecanismos, hay un apunte vital que hacer para quienes nos escuchan. Sí, importantísimo. Dado que este documento analiza decisiones, leyes y políticas de la administración estadounidense de 2025, nuestra labor aquí hoy es puramente analítica y clínica. Exacto. O sea, nada de posicionamientos políticos ni a favor ni en contra de estas medidas. Vamos a limitarnos estrictamente a exponer los datos y la mecánica económica que describe el texto original. Para entender los engranajes, simplemente. Eso es. Para entender cómo funcionan los engranajes de esta estrategia, sin endosos de ningún tipo. Y esa es la lente adecuada. A ver, entender esos engranajes es lo que nos lleva directamente al concepto central de Sankaran, que es lo de la potencia acreedora invertida. Vale, vamos a desglosar esto porque el término se las trae. Sí, a ver, lo que define esta anomalía histórica es que el país utiliza su inmenso poder geopolítico no para financiar al mundo, sino para extraer capital de él, O sea, funciona al revés. literalmente al revés. Obliga a reubicar industrias, atrae inversión extranjera bajo una presión brutal y, en la práctica, cobra esos tributos modernos que decías. Sabes todo esto mientras sus propias cuentas nacionales se deterioran drásticamente. Exactamente. Es el intento de mantener los privilegios imperiales, pero pasándole la factura al resto del mundo. Ya. Pero claro, a ver, para extraer esa riqueza necesitas una herramienta bastante contundente. Y el análisis nos sitúa en un momento crítico donde esa herramienta principal salta por los aires, en los tribunales. Un momento clave, sí. Nos vamos al 20 de febrero de 2025. Ujú. La Corte Suprema de los Estados Unidos dicta una sentencia que cambia el tablero por completo. Por 6 votos contra 3, dictaminan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no le otorga al presidente el derecho a imponer aranceles de forma unilateral. De un plumazo, anulan toda la ola de aranceles masivos que la Casa Blanca tenía previstos para abril, lo que internamente habían bautizado, ojo al nombre, como el Liberation Day. Y claro, ese fallo judicial no es un simple tropiezo administrativo, es que deja a la administración totalmente desarmada. En cueros, básicamente. Tal cual. Porque los aranceles previstos no eran una medida para recaudar un poco más en aduanas, ¿sabes? Eran el pilar geopolítico. Estaban diseñados para forzar concesiones y obligar a las empresas a relocalizar sus fábricas en territorio estadounidense. Claro, y al perder esa vía directa, la Casa Blanca se ve obligada a improvisar una maniobra legal bastante, bueno, bastante extrema. Sí, rebuscan en el archivo legislativo y desentierran literal un fósil jurídico La sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. para imponer aranceles generales del 10%, que poco después suben al 15%, contra todos los países durante 150 días. Pero, y aquí es donde la mecánica legal choca de frente con la realidad económica. Sí. Porque para usar esa ley específica de 1974, necesitaban justificar que el país sufría un, citando textualmente, problema internacional fundamental en su balanza de pagos. Y los datos que presentan para justificar ese supuesto problema son abrumadores.
Telita con los datos. Sí, sí. El documento de Sankaran nos muestra gráficos con un déficit por cuenta corriente del 4,0% del Producto Interior Bruto. Ostras, que para dar contexto a la audiencia, es el doble de la media que registraron entre 2013 y 2019. El doble, sí. Pero el dato que realmente enciende las alarmas de todos los cuadros de mando es la posición de inversión internacional neta, la NIP en sus siglas en inglés. Que es una métrica que, refleja la diferencia entre los activos que un país tiene fuera y los activos que los extranjeros poseen dentro de ese país. Y esa posición está en un 90% negativo respecto al PIB. Una barbaridad. O sea, estamos hablando de rondar los 30 billones, con B de barbaridad, de dólares en negativo. Tener una posición neta de menos 30 billones significa que la hemorragia de activos hacia el exterior ha alcanzado un nivel que, a nivel contable, parece un punto de no retorno. Es un agujero negro. Total. Sabiendo esto, a ver, la pregunta cae por su propio peso. Si el agujero es de 30 billones, no tiene sentido que la administración entre en pánico. Buah. O sea, ¿es justificado o invocar una crisis de balanza de pagos es solo una artimaña legal para aplicar por la puerta de atrás los aranceles que la Corte Suprema les acababa de prohibir? Porque es como intentar arreglar un rascacielos con cinta americana porque te han quitado la caja de herramientas. Me encanta la analogía. Y ahí está el nudo del problema. Basar toda esta estrategia en el pánico a un desequilibrio de la balanza de pagos ignora cómo ha evolucionado el mundo desde 1974. Claro. En aquella época, en los 70, veníamos de los ecos del patrón oro y del sistema de Bretton Woods. Era otro mundo. Exacto. Hoy operamos bajo un sistema de tipos de cambio flexibles. La teoría económica moderna te dice que bajo un tipo de cambio flexible, un desequilibrio externo masivo debería ajustarse orgánicamente. A través de la moneda. O sea, el mercado de divisas debería ser el amortiguador natural. Ya, pero es que lo que nos lleva a una contradicción brutal aquí es que si la teoría dice que el mercado ajusta el desequilibrio hundiendo la moneda, sí, y el propio gobierno estadounidense justifica sus aranceles por el miedo a una depreciación inminente y significativa del dólar, ¿por qué no ocurre? Buena pregunta. ¿Sabes? Los datos muestran que el dólar, frente a esa deuda gigantesca, sigue flotando con fuerza. O sea, desafía completamente la gravedad. Y lo fascinante aquí es por qué desafía la gravedad. Es porque las condiciones estructurales de Estados Unidos no tienen nada que ver con el pánico que proyecta la Casa Blanca, ni se parecen a las crisis de los años 70 o a principios de los 2000. Hay varios factores que blindan a la moneda. El primero es obvio, pero crucial. Estados Unidos tiene el privilegio insólito de emitir deuda exclusivamente en su propia moneda. Ya, tienen la impresora. Exacto. A diferencia de los mercados emergentes, no corren el riesgo de no poder pagar porque, literalmente, siempre pueden imprimir más dólares. Y además, aunque parezca mentira viendo los estantes de los supermercados llenos de cosas importadas, la economía estadounidense es sorprendentemente cerrada si la comparas con, China o la zona euro. Totalmente. El comercio internacional representa una fracción mucho menor de su Producto Interior Bruto. Y eso, claro, cambia por completo la dinámica de la inflación. En Europa, por ejemplo, si el euro cae, el precio de todo lo que importamos se dispara de inmediato. Y eso alimenta la inflación a lo bestia. Claro, el petróleo nos sale carísimo. Exacto. Pero Estados Unidos es el mercado de consumo más goloso del planeta. Los productores extranjeros, ya sean asiáticos o europeos, le tienen terror a perder cuota de mercado allí. ¿Sabes? Así que si el dólar se debilita, prefieren reducir sus propios márgenes de beneficio. O sea que se tragan ellos la pérdida. Sí, absorben ellos mismos el coste cambiario antes que subir los precios de venta al consumidor estadounidense. Se tragan el coste cambiario, madre mía. Pero incluso con esa ventaja, hay algo que históricamente siempre rompía la baraja, que era el petróleo. Claro. En los años 70, un dólar débil significaba que importar energía era ruinoso. Y aquí es donde el análisis de Sankaran introduce el factor que cambia las reglas del juego, el escudo del petróleo de esquisto, el famoso shale oil. Sí, la revolución del shale ha independizado energéticamente a Estados Unidos. Y fíjate que la prueba de fuego de esta independencia ocurrió hace poco. Sankaran nos recuerda en el texto el impacto de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ante una crisis energética global que, disparó los precios del gas y el petróleo por las nubes. Ya. Históricamente esperaríamos que el dólar sufriera muchísimo. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Se fue para arriba. El dólar se fortaleció frente al euro y al yen. O sea, el blindaje energético neutralizó la amenaza por completo.
Pero a ver un momento, aquí es donde se pone realmente interesante, porque si conectamos esto, si Estados Unidos produce su propia energía y las empresas extranjeras están dispuestas a comerse las pérdidas para no subir los precios en territorio estadounidense, Sí, entonces el miedo a una inflación importada por la debilidad del dólar es una exageración tremenda. totalmente. Entonces, ¿por qué la Casa Blanca gasta tanto capital político, actuando como si el colapso del dólar fuera inminente? ¿No es una contradicción luchar a brazo partido contra una debilidad que en realidad estructuralmente no te hace tanto daño? Es que esa es precisamente la contradicción central que expone el documento. Es una especie de esquizofrenia en la política macroeconómica. Ya, Por un lado, la administración coquetea con la idea de devaluar el dólar porque eso abarataría sus exportaciones. claro, venderían más barato fuera. Eso es, castigaría a los competidores extranjeros y forzaría la reindustrialización dentro de sus fronteras, que es lo que quieren. O sea, quieren un dólar débil para la economía real. Ujú. Pero por otro lado, son absolutamente adictos a la centralidad del dólar, Necesitan mantener la hegemonía financiera a toda costa. obligatoriamente. Es que si pierden el monopolio del dólar, pierden dos cosas vitales. A ver. Primero, la capacidad de atraer demanda internacional constante para sus bonos, que es lo único que mantiene sus tasas de interés artificialmente bajas mientras financian ese déficit crónico que tienen. Ya, claro, alguien tiene que comprar su deuda. Exacto. Y segundo, pierden el garrote geopolítico. El palo, sí. La capacidad de vigilar y congelar los flujos financieros de medio mundo mediante sanciones económicas. O sea, quieren los beneficios de una moneda débil para exportar, pero el poder coercitivo de una moneda fuerte indispensable. Lo quieren todo. Y en ese intento de tenerlo todo, empiezan a dar bandazos que desestabilizan a sus propios aliados. Porque esta obsesión por mantener el control financiero mientras imponen aranceles nos lleva de rebote a Europa. Sí, el efecto dominó aquí es espectacular. El análisis marca un momento de ruptura a principios de marzo de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. ¿Sabes? Aquella famosa cumbre. Exacto. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dio un discurso que, resonó en todo el continente. Declaró de manera frontal que Europa estaba abandonada a su suerte en materia de defensa. Uf, una declaración tectónica. Y claro, si le dices a un continente en plena tensión geopolítica que se busque la vida, la reacción mecánica no se hace esperar. Lógico. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, apoyado por el Bundestag, da un giro histórico. Anuncian un programa masivo de aumento en el gasto de defensa. Y para financiarlo, acceden a relajar su intocable freno al endeudamiento. Esa famosa regla constitucional. Sí, la que limitaba estrictamente cuánto déficit podía generar el país, un dogma alemán de toda la vida. Y claro, relajar ese freno al endeudamiento cambia la física de los mercados financieros globales, porque Alemania es vista históricamente como la caja fuerte de Europa. El refugio seguro. Eso es. Si el gobierno alemán empieza a emitir cantidades masivas de nueva deuda pública para financiar su maquinaria militar, esos bonos soberanos europeos necesitan atraer a los inversores. Claro. Y para atraerlos, los rendimientos que ofrecen empiezan a subir, se vuelven más golosos. Y aquí la mecánica del flujo de capital es implacable, ¿sabes? Los grandes fondos de inversión, los bancos centrales, todos buscan activos refugio que den buena rentabilidad. Siempre van a donde hay rentabilidad y seguridad. Claro. En el momento en que los bonos alemanes se vuelven altamente atractivos, miles de millones de dólares pivotan. Dejan de comprar deuda estadounidense y compran deuda europea, lo que, por pura mecánica, inyecta muchísima fuerza al euro. Y si conectamos esto con el panorama general, revela una paradoja militar que el documento subraya con muchísima contundencia. A ver. O sea, Estados Unidos lleva años presionando implacablemente a sus aliados europeos para que eleven su gasto militar al 5% de su PIB. Sí. Lo consigan, pero resulta que Estados Unidos no aprovecha ese relevo para sanear sus propias cuentas. Al contrario. Siguen gastando a manos llenas. Peor. El texto detalla que la propia administración estadounidense planea disparar su presupuesto de defensa casi un 50%. Madre mía. Llegando a la escalofriante cifra de 1.504 billones de dólares. Ostras. Un 4,4% de su PIB, preparándose incluso para contingencias bélicas enormemente costosas, como, un posible conflicto con Irán. Vale, pero entonces, ¿qué significa todo esto para la hegemonía estadounidense? Porque, a ver, obligas a Alemania a armarse, emitiendo deuda sólida y atractiva en euros.
Al hacerlo, tú mismo acabas de crear un agujero negro que absorbe el capital global desviándolo de tus propios bonos del Tesoro. Exacto. ¿No está Estados Unidos fabricando con sus propias manos un competidor directo, el euro, que amenaza esa tan preciada centralidad del dólar? Es una observación excelente, porque es la definición exacta de lo que Sankaran cataloga como ilusión estratégica o directamente pensamiento mágico. Ya, creer en milagros financieros. Eso es. La administración padece de este pensamiento mágico. Pretenden la cuadratura del círculo. Quieren recaudar montañas de dinero con los aranceles. Quieren que las cadenas de suministro regresen a Ohio o Pensilvania. Ujú. Quieren que los aliados paguen su propia seguridad. Y al mismo tiempo quieren mantener el flujo infinito de capital extranjero fluyendo hacia el dólar para financiar sus propios déficits. Todo a la vez, en todas partes. Sí, pero todas esas fuerzas tiran en direcciones opuestas. Es que no puedes forzar a tus aliados a la independencia financiera y esperar que sigan siendo dependientes de tu moneda, usando además herramientas súper rudimentarias. Especialmente cuando tus propias finanzas públicas tienen un agujero crónico. O sea, estamos hablando de un déficit presupuestario sostenido del 6% del PIB. Es una barbaridad. Alguien tiene que comprar esa deuda. Y si los mercados tradicionales empiezan a mirar hacia Europa y los aranceles están empantanados legalmente, no les queda más remedio que forzar la máquina. Exacto. Y según el documento, las tácticas para conseguir capital se vuelven, mucho más agresivas y peculiares. Es que cuando el libre mercado ya no te financia de forma natural porque tus números no cuadran, pasas a la coerción y a la ingeniería financiera. Ya. Un ejemplo fascinante que explora el autor es cómo la administración empieza a promover flujos de inversión, pero en sus propios términos. Fomentan el uso de las famosas stablecoins. Las criptomonedas estables, sí. Eso es, stablecoins denominadas en dólares. Que a primera vista, parece solo regulación tecnológica para modernizarse, pero la mecánica subyacente es pura financiación de deuda por la puerta de atrás. Totalmente. Fomentar la expansión de estas stablecoins tiene un objetivo macroeconómico clarísimo. Los emisores de estas monedas digitales necesitan activos seguros para respaldar el valor de sus tokens uno a uno. Claro, para que no pierdan la paridad. Exacto. ¿Y qué compran masivamente para respaldarlos? Bonos del Tesoro estadounidense. Toma ya. Es una forma de encontrar nuevos compradores casi forzosos para su deuda e intentar ampliar la huella global del dólar a través de todo este ecosistema cripto. Pero fíjate que donde la estrategia abandona la ingeniería financiera y entra de lleno en el territorio de la deriva imperial, es en los acuerdos bilaterales de inversión. Sí, los acuerdos asimétricos. El análisis desglosa unos pactos que no se rigen por el riesgo y la recompensa del libre mercado, sino que tienen toda la arquitectura de un sistema de tributos imperiales. Y el caso estrella es el acuerdo con Japón. Los detalles del acuerdo japonés son asombrosos desde cualquier punto de vista económico. Hablamos de que Japón se compromete a canalizar 550.000 millones de dólares de inversión directa hacia Estados Unidos. Que se dice pronto. Y es vital entender cómo funciona la letra pequeña de ese contrato. Porque lo cambia todo. Es como si, imagínate, un amigo te invita a montar un negocio juntos. Vale. Tú pones todo el dinero necesario para arrancar. Tu amigo toma absolutamente todas las decisiones de cómo se gestiona. Y los beneficios se reparten al 50%. Bueno, hasta ahí injusto, pero vale. Ya, pero ojo, solo hasta que tú hayas recuperado el capital inicial que pusiste. A partir del día en que por fin amortizas la inversión, tu amigo te dice que a partir de ahora él se queda con el 90% de las ganancias futuras y tú te conformas con el 10%. Es de locos. Es fascinante que un país soberano y una economía desarrollada del calibre de Japón acepte algo así. Esto plantea una pregunta importante, claro. Y la única razón que explica esa sumisión financiera es el miedo a la guillotina arancelaria. Ah, claro, el chantaje. Japón firma esas condiciones draconianas como un pago de peaje para evitar que destruyan sus exportaciones. Es coerción pura. Actúan como un imperio exigiendo tributos disfrazados de acuerdos comerciales. Tal cual. Pero la ironía, y aquí es donde el análisis contable no perdona a nadie, esta victoria geopolítica a corto plazo es un desastre matemático a largo plazo para la posición exterior de Estados Unidos. Claro, porque aunque te lleves el 90% de los beneficios futuros, ese dinero que entra ahora no es un regalo. Exacto. Es una obligación financiera a perpetuidad que tienes que pagar. Y ese es el punto ciego de toda esta estrategia. Inyectar 550 millones de dólares de golpe significa que
incluso con ese mísero 10% de beneficios que se lleva Japón en el futuro, Estados Unidos está sumando una cantidad masiva de pasivos que pagan dividendos al extranjero. Claro. Esos flujos de salida van a empeorar todavía más esa ya desastrosa posición de inversión internacional neta negativa de 30 billones. O sea, intentan solucionar un problema de solvencia a largo plazo expropiando rentas a sus propios aliados. Eso es, lo cual solo engorda la burbuja de sus obligaciones exteriores a la larga. Es exprimir a tus aliados usando tu poder geopolítico residual. Y el texto, resalta que estas dinámicas no ocurren en el vacío, evidentemente. Movimientos tan agresivos han desatado una profunda ansiedad en el sudeste asiático, en Europa. Y fíjate a qué extremos llegan. Sí, es que han culminado en anécdotas que, aunque parezcan surrealistas, reflejan este apetito extractivo sin límites. Como cuando el autor cita el renovado inquietante deseo de la Casa Blanca de, agárrate, anexionar Groenlandia. Es que refleja perfectamente la mentalidad de una administración que percibe su poder militar y la inercia institucional del dólar como un escudo totalmente invulnerable. Creen que pueden presionar infinitamente sin que el sistema se rompa. ¿Sabes? Ignorando que la confianza es un activo que, una vez dilapidado, no se recupera por decreto ley. En este viaje, como un bloqueo en la Corte Suprema destapó o expuso una estrategia que intenta enmascarar un abismo fiscal con parches jurídicos de la Guerra Fría. Operando con un déficit masivo y con 30 billones en negativo frente al mundo, Estados Unidos intenta usar extorsión arancelaria y acuerdos asimétricos, cobrando tributos a aliados como Japón para obligar al mundo a financiarlo. Aprovechando el escudo de su independencia petrolera, claro. Exacto. Pero, y aquí está la clave, corriendo el riesgo gigantesco de que en su afán por controlarlo todo, obligan a Europa a romper sus tabúes fiscales, creando inadvertidamente un refugio de inversión en euros que podría crear sus propios competidores financieros. Y es imprescindible conectar todo este tablero de ajedrez geopolítico, que a veces suena muy abstracto, con la vida diaria de quienes nos escuchan. Sí, porque esto nos afecta a todos. Claro, estos movimientos macroeconómicos no son solo política de despachos. Todo este análisis de balanzas de pagos e inversiones asimétricas determina, por ejemplo, la inflación global, la velocidad a la que se encarecen los productos que compramos todos los días debido a esa desarticulación del libre comercio. Determina la estabilidad de las tasas de interés que rigen las hipotecas. Ya te digo. Y fundamentalmente define si el dinero que tenemos ahorrado en el banco perderá su valor frente a nuevas dinámicas de poder. La macroeconomía dictada por la extorsión nunca sale gratis para el ciudadano de a pie. La economía real dictada por imposición, básicamente. Tras desenredar cómo esta potencia acreedora invertida intenta mantenerse en la cima exprimiendo a los mismos socios que la sostienen, el análisis nos deja con una semilla, una reflexión final casi inevitable para la audiencia. A ver. Toda la estructura de 2025 de Estados Unidos se sostiene sobre la apuesta de que el resto del planeta está atrapado, de que no hay más remedio que seguir usando el dólar y aceptar estas condiciones asimétricas. Esa es su gran apuesta. Pero, viendo cómo aliados históricos, como Europa, ya empiezan a armarse y a emitir deuda fuerte, nos hace pensar una cosa. Si presionas demasiado a tus socios para que te paguen tributo continuamente solo por el derecho a existir dentro de tu ecosistema financiero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que decidan que sale más a cuenta construir un club completamente nuevo, donde tú ya no eres el que dicta las reglas? Ahí lo dejamos para darle vueltas.